Desde que llegué a Morelia, he sentido una mezcla de ansiedad y desasosiego que no logro explicar del todo. Cada vez que intento recordar los últimos días en mi apartamento, una sensación de inquietud me invade, como si cada sonido, cada sombra, tuviera un significado oculto que no puedo descifrar. Me cuesta dormir, y cuando lo hago, los sueños parecen entrelazarse con la realidad, haciendo que no sepa muy bien si lo que escuché o vi fue real o producto de mi imaginación. Escribir esto me aterra, pero necesito hacerlo, aunque sea para intentar entender lo que está ocurriendo. Me llamo Bento, tengo 22 años y vengo del interior de Michoacán. Me mudé a Morelia para estudiar y trabajar medio tiempo, intentando independizarme y dejar atrás la vida pequeña y tranquila de mi pueblo. No conozco casi a nadie aquí. Mi familia sigue en mi ciudad natal y mis amigos están lejos. Encontré un apartamento antiguo cerca de la catedral que parecía perfecto, barato, céntrico, con suficiente espacio para mis cosas y cerca de la universidad. Al principio, sentí alivio al pensar que había encontrado un lugar propio, un pequeño refugio donde podía concentrarme en mis estudios y en mi trabajo. Pero desde la primera noche, algo en ese apartamento me hizo sentir que no estaba completamente solo. El edificio tiene más de 50 años, con pasillos estrechos y pisos de madera que crujen con cada paso. Las paredes están pintadas de un color amarillo gastado que absorbe la luz de las lámparas y las ventanas altas apenas dejan entrar el sol de la mañana. El primer día que llegué, mientras desempacaba mis libros y ropa, escuché un leve crujido detrás de la puerta de mi apartamento. Pensé que era el piso asentándose o alguna broma del viento. Pero esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché lo que parecían pasos en el corredor. Primero suaves, luego más claros, como si alguien caminara lentamente de un extremo a otro, y yo estaba seguro de que no había nadie. Intenté racionalizarlo. Me dije a mí mismo que los edificios viejos hacen ruidos extraños, que quizá era algún vecino temprano o tarde, que mi imaginación estaba jugando conmigo por estar solo. Sin embargo, algo en la forma en que los pasos resonaban, en la cadencia irregular y en cómo parecían detenerse justo frente a mi puerta, me dejó un nudo en el estómago que no podía ignorar. Pasé esa primera noche despierto, escuchando, intentando convencerme de que todo era normal, aunque no podía quitarme la sensación de que alguien o algo me observaba. A la mañana siguiente, conocí a doña Carmen, la vecina del piso de abajo, mientras bajaba con mi caja de libros. Tenía una voz suave y un acento marcado por los años viviendo en Morelia. Parecía conocer cada rincón del edificio y la historia de los apartamentos. Me habló de manera cordial, comentando que los edificios antiguos tienen memorias que a veces se sienten, pero no dio más detalles. Esa conversación, aunque breve, encendió una curiosidad que no debería haber tenido. Algo en sus palabras me hizo pensar que lo que estaba escuchando no era producto de mi imaginación. Ella me contó indirectamente que el apartamento donde vivo fue escenario de un crimen hace varios años, y aunque no entró en detalles, esa información se quedó grabada en mi mente, mezclándose con cada crujido y cada sombra que veía en el pasillo. Con cada día que pasaba, la sensación de desasosiego crecía. Las pequeñas rutinas de la vida cotidiana, hacer café, organizar mis libros, limpiar la ropa, empezaban a verse ensombrecidas por una ansiedad silenciosa. Caminaba por los pasillos del edificio con el corazón un poco más acelerado, escuchando cualquier ruido con exagerada atención. Me sorprendía a mí mismo anticipando los pasos que sabía que vendrían por la noche, y eso, de alguna manera, me hacía sentir atrapado dentro de mi propio apartamento. La ciudad de Morelia, que debería haberme parecido un lugar excitante y lleno de posibilidades, ahora me parecía gigantesca y fría, y mi soledad se acentuaba con cada sonido inexplicable. Con el paso de las semanas,
Los ruidos en el apartamento dejaron de ser simples crujidos del edificio viejo. Los pasos en el corredor empezaron a tener un patrón extraño, como si alguien caminara deliberadamente, marcando un ritmo que no podía ignorar. Al principio, intenté convencerme de que era algún vecino, quizá alguien que regresaba tarde del trabajo o que se levantaba muy temprano. Pero pronto noté que los sonidos ocurrían en horas imposibles, cuando todos los demás apartamentos parecían vacíos y las puertas estaban cerradas con llave. Cada vez que llegaba a casa después de mi turno en la tienda, sentía un nudo en el estómago antes de girar la llave en la cerradura. El silencio que me recibía en el pasillo era extraño, pesado, y a veces me parecía que alguien me esperaba al otro lado. Intenté mantener la rutina, aferrándome a cosas simples para no perder la cabeza. Preparaba café por la mañana, limpiaba la cocina, revisaba los libros y organizaba mi ropa. Cada acción cotidiana se convirtió en un ritual para mantener cierta sensación de normalidad. Sin embargo, la ansiedad no me abandonaba. Caminaba por el apartamento escuchando con exagerada atención cada crujido, cada roce del viento contra la ventana, el murmullo lejano de la ciudad a través de las calles empedradas. Incluso los sonidos de la catedral, que al principio me habían parecido familiares y tranquilos, empezaban a parecer distantes y opresivos, como si acompañaran mi nerviosismo. Hice un esfuerzo por buscar explicaciones lógicas. Observé los pisos, las paredes, las puertas. Revisé que las ventanas estuvieran cerradas y que no hubiera corrientes de aire que movieran objetos. Pensé que quizá mi imaginación estaba jugando conmigo, que la soledad me hacía más susceptible a escuchar cosas que no existían. Pero había momentos en que los pasos parecían detenerse justo frente a mi puerta y no podía evitar sentir que alguien o algo estaba ahí. No había sombras que pudiera ver, ni movimiento, solo la certeza de un sonido que no pertenecía a ningún vecino ni a ningún animal. Intenté buscar compañía indirecta. Hablé con Mariana, la empleada de la papelería cercana, preguntando sobre el edificio y su historia, aunque sin mencionar los pasos. Ella me contó que los edificios antiguos del centro a veces guardan memorias de lo que ocurrió allí, historias que los vecinos recuerdan con discreción, pero nunca con detalle. Sus palabras, aunque vagas, me dejaron inquieto. Algo en su manera de mirar el apartamento cuando mencionaba el pasado me hizo pensar que no era normal, que quizá mi sensación de ser observado tenía alguna base. Las noches se volvieron cada vez más difíciles. Cada crujido, cada pequeño golpe me hacía sobresaltarme. Dormía con un ojo abierto, escuchando el corredor, intentando discernir si era real o producto de mi ansiedad. Sentía que el tiempo pasaba más lento, que mi mente estaba atrapada entre la rutina diaria y la vigilancia constante de algo invisible. A veces me encontraba imaginando cómo sería entrar al apartamento y encontrar a alguien parado allí, aunque sabía que no había nadie. Mi corazón latía con fuerza solo al pensarlo, y un sudor frío recorría mi espalda. Empecé a notar otros pequeños detalles, objetos que cambiaban de lugar sin explicación, la sensación de un aliento frío en el cuello cuando estaba concentrado en los libros, un olor indefinible que aparecía y desaparecía sin motivo. Cada uno de estos sucesos parecía minúsculo por sí solo, pero juntos creaban un patrón que no podía ignorar. Mi mente intentaba racionalizar cada señal, pero la acumulación de miedo y confusión empezaba a desgastarme. Me sentía atrapado en mi propio apartamento, prisionero de los sonidos que no podía explicar, de la soledad que amplificaba cada sombra y cada crujido. Llegué a un punto en que la ansiedad se convirtió en un estado constante. No podía caminar por el pasillo sin mirar a ambos lados. No podía concentrarme en mis estudios sin escuchar el más mínimo ruido.
Cada vez que alguien entraba o salía del edificio, mi corazón se aceleraba, esperando reconocer los pasos que ya conocía demasiado bien. Me sentía desconectado de la ciudad, como un intruso en un lugar que debería ser mi hogar, pero que empezaba a parecerme ajeno y hostil. Fue entonces cuando decidí investigar más a fondo la historia del apartamento. Revisé periódicos antiguos y registros públicos, buscando nombres, fechas, crímenes que pudieran haber ocurrido allí. Descubrí artículos sobre un asesinato que tuvo lugar hace más de 20 años, con detalles que coincidían con la dirección exacta de mi edificio. Recordé las palabras de doña Carmen y entendí, de manera fría y dolorosa, que lo que sentía no era solo paranoia. Había algo en ese lugar, una memoria que permanecía viva de alguna forma. Esa revelación me dejó con un miedo silencioso, un terror sutil pero constante que me acompañaría las noches siguientes. Esa noche regresé más tarde de lo habitual, después de un turno largo en la tienda donde trabajo medio tiempo. La ciudad parecía dormir bajo la luz amarillenta de las farolas, y yo sentía que cada sombra se alargaba y se movía a su propio ritmo mientras caminaba hacia el edificio. Al entrar, el silencio me golpeó de inmediato. El pasillo estaba oscuro, salvo por la luz tenue de un foco que parpadeaba, y un olor extraño, metálico y húmedo, me recorrió la nariz. Por un instante, me quedé inmóvil, sintiendo que mi corazón latía con fuerza en el pecho, demasiado rápido para ser normal. Coloqué mi mochila en el suelo y respiré hondo, intentando calmarme. Fue entonces cuando escuché los pasos, primero suaves, casi tímidos, luego firmes, avanzando de un extremo a otro del corredor. Intenté convencerme de que alguien más había llegado tarde o que algún vecino andaba deprisa, pero recordé que todas las puertas estaban cerradas, y el eco de los pasos parecía resonar demasiado cerca de mi puerta como para ser casual. Sentí un miedo tan intenso que me congelé, con la vista fija en la manija de mi puerta, preguntándome si debía abrirla o salir corriendo. El frío se apoderó de mis manos y mi espalda. Encendí todas las luces, temiendo ver algo que no quería reconocer. Escuché cómo los pasos se detenían justo frente a mi puerta, y un silencio absoluto me envolvió. Por un instante, quise gritar, pero no había nadie a quien dirigirme, nadie que escuchara. Mi mente empezó a girar, recordando los detalles que doña Carmen había mencionado, los artículos de periódico que había revisado, y comprendí que no solo se trataba de ruidos. Había algo en el apartamento que permanecía, una especie de presencia que parecía moverse a su propio ritmo, siguiendo mis pasos, jugando con mi mente. Intenté mantener la calma, caminar por el apartamento como si nada pasara, pero cada crujido del piso me hacía saltar. Incluso la brisa que entraba por la ventana me parecía sospechosa, y el olor metálico volvía intermitente, como recordándome que no estaba solo. Moví los libros, revisé cada rincón de la sala y el dormitorio, pero no encontré nada. Cada pequeño detalle parecía amplificado, un cuadro torcido en la pared, un vaso que no recordaba haber dejado allí, un ruido leve que surgía de la cocina. Todo contribuía a una sensación de vigilancia constante. Decidí entonces documentar todo mentalmente, casi como un diario invisible de lo que ocurría. Anoté en mi cabeza cada hora en que los pasos aparecían, cada ruido extraño, cada sensación de que algo me observaba. Me di cuenta de que mi vida cotidiana ya no era normal. El simple hecho de caminar por el pasillo, preparar la comida o sentarme a estudiar se había convertido en un ejercicio de concentración extrema, intentando no sucumbir al miedo que crecía con cada segundo. Al recordar los periódicos y registros antiguos que revisé, comprendí que lo que sentía tenía un origen. El asesinato que ocurrió años atrás, los rumores que doña Carmen dejó escapar, las memorias silenciosas del edificio. Todo formaba un patrón que no podía negar.
La presencia en el pasillo parecía más consciente, más deliberada que cualquier explicación racional que pudiera inventar. Sentí un terror que no era violento, sino silencioso y persistente. Un miedo que se instalaba en los huesos y en la mente, recordándome que no era simplemente un apartamento viejo. Era un lugar con historia, con memoria, con algo que no me permitía olvidar ni estar tranquilo. Pasé horas esa noche caminando de un lado a otro, encendiendo luces, escuchando los pasos, tratando de no ceder al pánico. Cada sonido parecía responder a mi propio movimiento, como si me observara y se burlara de mis intentos de racionalidad. Por primera vez, entendí lo que doña Carmen quería decir con que los edificios antiguos guardan memorias. Esa noche, el apartamento no era solo un espacio físico, era un ente silencioso, paciente, que registraba cada movimiento, cada pensamiento, cada miedo mío. Cuando finalmente me senté en la cama, agotado, con las manos temblando y el corazón aún acelerado, sentí que algo se acercaba. No era visible, no tenía forma definida, pero la certeza de su presencia era abrumadora. Me obligué a cerrar los ojos, respirando hondo, intentando convencerse de que todo era psicológico. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de que, aunque físicamente estuviera solo, nunca había estado completamente solo en ese apartamento. Esa noche comprendí que mi relación con el lugar había cambiado. Ya no era simplemente un estudiante viviendo en un edificio viejo. Era un huésped permanente de sus memorias, un observador y observado al mismo tiempo. El miedo que sentía no era solo por los ruidos, era por entender que algo del pasado seguía vivo y que quizá nunca se iría. Que los pasos en el corredor eran solo un recordatorio de que la historia del apartamento tenía poder sobre los que entraban, incluso décadas después. Con el tiempo, los ruidos y los pasos en el pasillo del apartamento viejo se hicieron insoportables. Ya no eran simples crujidos. Cada noche parecía que alguien caminaba deliberadamente, midiendo mis movimientos, deteniéndose frente a mi puerta y desapareciendo sin dejar rastro. Cada sonido se grababa en mi mente como un tambor insistente, recordándome que no estaba solo, que algo del pasado del lugar me seguía vigilando. Las noches se volvieron largas y angustiantes, y cada intento de dormir se convertía en un ejercicio de tensión extrema. El corazón acelerado, el cuerpo en alerta, la sensación de que cualquier sombra podía moverse por sí sola. Durante el día, intentaba concentrarme en la universidad y en mi trabajo de medio tiempo, pero los efectos de esas noches sin descanso eran evidentes. Mi concentración flaqueaba. Los libros se me hacían pesados y cualquier ruido lejano me hacía saltar de la silla. Caminaba por el apartamento con cuidado, revisando cada puerta, cada ventana, cada rincón, y aún así, los pasos persistían, invisibles, pero innegables. Sentía que mi vida cotidiana ya no era tranquila. El miedo se había filtrado en lo más mínimo, en la preparación de un café, en acomodar mis libros, incluso al barrer el piso. Fue entonces cuando Camila, Diego y Sofía, mis amigos de la universidad, notaron mi estado. Hablamos de manera indirecta sobre mi miedo y la ansiedad que me producía el apartamento. Y ellos, con su manera de siempre buscar soluciones prácticas, me hicieron una propuesta que cambió todo. Me invitaron a mudarme con ellos, explicándome que habían encontrado un departamento más grande, con mejor iluminación, ventilación y espacio suficiente para los tres, y que podían alquilarlo juntos. Sentí una mezcla de alivio y esperanza que hacía semanas no experimentaba. Por primera vez, percibí una salida real, una forma de escapar del miedo que me había estado consumiendo. Comenzamos a planear la mudanza. Ellos me ayudaron a imaginar cómo sería la nueva vida. Espacios amplios donde los crujidos y pasos antiguos no serían una amenaza.
habitaciones soleadas que me permitirían dormir sin sobresaltos, la compañía constante de amigos que me harían sentir seguro y acompañado. Cada detalle que imaginábamos me daba un poco de paz, desde la cocina compartida donde prepararíamos café por la mañana, hasta el salón donde podríamos estudiar y reír sin miedo. Por primera vez en semanas, pude visualizar un futuro donde el apartamento viejo ya no gobernaba mis pensamientos. El día que empaqué mis cosas fue extraño. Por un lado sentí alivio, por otro cierta nostalgia. Dejaba atrás un lugar que me había enseñado mucho sobre el miedo y la soledad, pero también sobre mi propia resistencia y la necesidad de buscar apoyo. Caminé por los pasillos por última vez, escuchando los ecos de mis propios pasos mezclados con los recuerdos de los pasos que nunca olvidaría. Cada crujido parecía decirme que algunas memorias del pasado no se borran, pero también que era hora de seguir adelante. Al llegar al nuevo departamento junto con Camila, Diego y Sofía, la sensación fue abrumadora. Risas, charlas, una luz cálida que llenaba el lugar y una tranquilidad que hacía mucho no sentía. Instalarme allí significó más que mudanza física. Era un refugio emocional, un espacio seguro donde el miedo constante quedaba atrás. Compartimos cenas, tardes de estudio y conversaciones interminables que me recordaban que la vida también puede ser ligera y cotidiana, incluso después de haber pasado por experiencias que parecen imposibles de olvidar. Hasta hoy, no sé qué fue lo que realmente ocurrió en ese apartamento. Si era real, si el espíritu de alguien realmente había quedado atrapado ahí, o si todo no fue más que el estrés por mudarme a una rutina completamente diferente, sumado al miedo que siempre había sentido de vivir solo, de no poder pagar las cuentas, de no poder con una rutina tan exigente. Aunque la memoria de los pasos y la historia del apartamento viejo permanecía en mi mente, ya no tenía poder sobre mí. Entendí que algunas memorias no desaparecen, pero que podemos elegir rodearnos de compañía, de lugares y personas que nos devuelvan la calma y nos permitan retomar la normalidad. Aprendí que huir no es cobardía, sino una estrategia para proteger la mente y el espíritu, y que el miedo más profundo se enfrenta mejor cuando uno no está solo. Con Camila, Diego y Sofía, finalmente sentí que podía respirar, que la noche no me encontraría vulnerable y que la vida en Morelia podía ser, de nuevo, un lugar donde vivir sin sobresaltos constantes, aunque los ecos del pasado siguieran silenciosos en algún rincón de la memoria. Nunca he logrado olvidar la sensación que me recorrió aquella noche mientras miraba mi propio reflejo en el vidrio del autobús. Había algo en esas sombras que no podía explicar. No era solo cansancio ni el alcohol residual después de un turno largo en el bar. Era como si algo me estuviera observando desde otro lado de la realidad. Algo que existía solo cuando mis ojos captaban los reflejos y desaparecía cuando intentaba enfrentarlo. No podía apartar la vista, aunque cada vez que me giraba, el asiento junto a mí estaba vacío y los pasillos del autobús parecían tan normales como siempre, con su olor a asfalto mojado y sudor de otros pasajeros. Esa ambigüedad me atormentaba. ¿Lo había visto o solo mi mente estaba jugando conmigo después de tantas noches de trabajo y soledad? Me llamo Jorge. Tengo 28 años y vivo en Morelia. Trabajo en un bar del centro que me mantiene ocupado hasta altas horas de la noche. Y después de cada turno, me subo al mismo autobús que me lleva de regreso a mi pequeño departamento, donde casi nunca veo a mi padre, Rómulo. Él trabaja de noche como vigilante, y nuestra relación siempre ha sido más de silencios y gestos que de palabras. Mi madre vive en otra ciudad desde hace años. El divorcio dejó cicatrices silenciosas que yo apenas logro recordar sin que un peso en el pecho me oprima. Mi vida es sencilla, rutinaria.
y siempre he pensado que ese mismo ritmo me daba seguridad. Pero desde hace unas semanas, algo empezó a romper esa sensación. Todo comenzó con pequeñas apariciones en los reflejos del vidrio del autobús. Al principio pensé que eran pasajeros más tarde subiendo o gente que yo no había notado. Pero con el tiempo, me di cuenta de que esos reflejos no correspondían a la realidad. Veía personas sentadas o paradas, vestidas como cualquier ciudadano común, chamarras, mochilas, suéteres típicos de Morelia. Incluso parecía que algunas me miraban, aunque sin expresión definida. Cuando volteaba para mirar el asiento, no había nadie, ningún rastro. Al principio me dije que era fatiga, que mi mente estaba exagerando las sombras que la luz de la calle proyectaba sobre el vidrio. Pero la sensación de ser observado, de que algo se movía justo al borde de mi visión, se volvió constante. Cada noche, los reflejos aparecían en diferentes formas. Una mujer con cabello largo y suelto, un hombre con gorra inclinada, un niño que sostenía una mochila demasiado grande para su tamaño. No hacían ruido, no se movían realmente, solo estaban allí, estáticos, como si existieran únicamente en ese momento fugaz cuando la luz los tocaba. Mi corazón comenzaba a latir más rápido y sentía un nudo en la garganta. Tenía que convencerme de que no era real, de que todo estaba en mi cabeza, pero cada noche que subía al mismo autobús, la ansiedad crecía. Empecé a notar cambios en mi comportamiento. Caminaba más rápido por los pasillos del bar cuando salía de trabajar, evitando mirar los espejos o los ventanales de la calle. A veces, al entrar en mi departamento, revisaba cada esquina, cada sombra, esperando que algo estuviera fuera de lugar. Rómulo notaba que estaba más tenso, más callado, y me decía con su voz grave y distante que me cuidara, que descansara, que no me agotara. Sentí que debía contarle lo que veía, pero no pude, no quería preocuparlo, ni que pensara que estaba perdiendo la cabeza. Así que me limité a asentir y dejar que él siguiera con su rutina nocturna mientras yo me sumergía en una soledad que cada vez pesaba más. Los detalles cotidianos que antes me parecían insignificantes empezaron a tomar un nuevo significado. El olor a asfalto húmedo mezclado con humo de autobuses, el ruido de los frenos chirriando en cada esquina, el murmullo de pasajeros que subían y bajaban. Todo se volvió una especie de telón de fondo inquietante. Había noches en las que sentía que podía percibir su respiración, aunque no hubiera nadie junto a mí. La sensación de estar acompañado por presencias invisibles se volvió tan real que me costaba concentrarme en cualquier otra cosa. Cada reflejo parecía una advertencia silenciosa, una amenaza que no entendía pero que reconocía instintivamente. Al principio intenté racionalizarlo. Demasiado trabajo, poco descanso, ansiedad acumulada. Pero había momentos en los que el miedo se volvía físico. Escalofríos, un nudo en el estómago que no desaparecía, la garganta seca y un peso en el pecho que no se podía ignorar. Me descubrí evitando subir a ciertos autobuses, cambiando horarios, buscando luz en la calle y compañía de otros pasajeros, como si eso pudiera protegerme de algo que no tenía nombre. La ciudad, que antes me resultaba familiar y acogedora, comenzó a transformarse en un laberinto de reflejos y sombras que desafiaban mi percepción de la realidad. Y así, noche tras noche, el mismo ritual: trabajar hasta tarde, subirme al autobús, sentir que alguien me observa en el vidrio, que desaparece cuando intento confrontarlo. Una angustia creciente, un miedo silencioso que no podía compartir, una sensación de que algo estaba cambiando dentro de mí, afectando mi manera de ver el mundo, de ver a las personas, incluso a mi propio reflejo. Sabía que no podía seguir ignorándolo, que algo tendría que cambiar, pero aún no tenía idea de qué ni de cómo enfrentar aquello que parecía deslizarse justo fuera de la realidad que creía conocer. Desde que esos reflejos comenzaron a aparecer en los vidrios del autobús,
Mis noches se transformaron en un ciclo de ansiedad y miedo que no lograba controlar. Los sueños, que antes eran un refugio, ahora se habían convertido en un tormento constante. Cada figura que veía reflejada durante mis trayectos empezaba a aparecer en mis sueños, pero no de manera inocente. En mis pesadillas, esas personas sufrían finales trágicos, caídas que nunca se explicaban, accidentes de tráfico que ocurrían en silencio, golpes, heridas invisibles y, a veces, la sensación de que yo estaba presente, impotente, mientras todo sucedía frente a mis ojos. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, la boca seca, temblando como si hubiera corrido kilómetros sin moverme del colchón. Mi día siguiente siempre comenzaba cargado de esa ansiedad, como si el terror nocturno se extendiera al mundo real. En el bar, mis manos temblaban un poco mientras servía las bebidas. Me costaba concentrarme en las conversaciones de los clientes, y el ruido constante de la música y las charlas me resultaba más pesado que antes. Cada sonido se amplificaba. Cada movimiento a mi alrededor parecía esconder algo. Caminaba de un lado a otro con los ojos inquietos, y no podía evitar mirar los espejos del local, el reflejo de las botellas y los ventanales, como si esperara encontrar otra de esas figuras atrapadas entre los mundos que yo empezaba a temer. Intenté racionalizarlo como antes, culpando a la falta de sueño y al estrés. Sin embargo, con cada noche que pasaba, la línea entre lo real y lo que veía en mis sueños comenzaba a desdibujarse. A veces, al regresar a casa en el autobús, juraba reconocer a alguien de mis pesadillas en los reflejos. El corazón se me aceleraba y la respiración se volvía corta. En más de una ocasión tuve que bajar en una parada intermedia, caminando bajo la luz amarilla de los postes, intentando convencerme de que estaba viendo cosas que no existían. Pero la sensación de ser observado, de que algo me seguía, se volvió demasiado real para ignorarla. Mi relación con Rómulo, mi padre, seguía siendo distante, como siempre. Él notaba que algo estaba mal. Mis ojeras, mi mirada inquieta, los gestos tensos al entrar en casa. Aunque nunca hablamos directamente de lo que estaba pasando, él me decía indirectamente que me cuidara, que intentara descansar, que no me agotara tanto. Esas palabras, aunque bien intencionadas, me recordaban lo solo que estaba en mi miedo, y eso aumentaba la sensación de vulnerabilidad. Sentía que debía compartirlo, que alguien entendiera lo que veía y sentía, pero cada intento de explicarlo en mi mente parecía absurdo. ¿Cómo podía alguien comprender la mezcla de ansiedad, sueño interrumpido y terror silencioso que me acosaba noche tras noche? Los reflejos comenzaron a invadir otros espacios. No solo los veía en el autobús, los espejos de mi departamento, los cristales de las ventanas, incluso la superficie de la nevera reflejaban figuras fugaces que desaparecían cuando me acercaba. Cada aparición dejaba una sensación física de presión en el pecho, un frío que subía por la espalda y la certeza de que algo estaba alterando mi realidad cotidiana. Mi rutina diaria, que antes me daba seguridad, ahora parecía un laberinto del que no podía escapar. El simple acto de ir por la calle, cruzar la plaza o entrar a un local se transformaba en un examen silencioso de mi miedo. ¿Aparecería otra figura? ¿Me estaría observando a alguien que no existía? Empecé a notar patrones en los reflejos y en los sueños. Cada persona que aparecía en el vidrio del autobús regresaba en mis pesadillas. Sus muertes eran diferentes cada noche, pero la sensación era siempre la misma. Impotencia, horror, miedo de no poder hacer nada. La angustia crecía en mí, y pronto se extendió más allá de los trayectos nocturnos. Empecé a tener miedo incluso de estar solo en mi apartamento. Cualquier sombra, cualquier movimiento imperceptible de los muebles, podía parecer una presencia. Los objetos cotidianos, como la lámpara junto a la mesa o la cortina que se movía con la brisa,
Adquirían un aire amenazante, como si el espacio mismo estuviera conspirando para recordarme que no estaba solo. Dormir se volvió casi imposible. Cada vez que cerraba los ojos, los reflejos regresaban. Las figuras que me habían observado durante la noche reaparecían en mi mente, moviéndose con lentitud, con miradas vacías, y yo no podía hacer nada más que esperar a que el sueño terminara. La ansiedad y la fatiga me envolvían, y al despertar, la línea entre lo que había soñado y lo que había visto en los reflejos se volvía más difusa. Empecé a cuestionar mi cordura. ¿Estaba imaginando todo esto? ¿O realmente había algo que se movía en los límites de mi visión? Algo que existía solo cuando no lo podía enfrentar directamente. Intenté distraerme con tareas cotidianas, lavar los platos, organizar el departamento, revisar algunas cuentas. Pero cada reflejo inesperado, cada sombra que parecía moverse detrás de mí en los ventanales, volvía a traer la sensación de vulnerabilidad absoluta. El terror psicológico ya no era solo una experiencia de la noche. Se había infiltrado en mi vida diurna, en mi respiración, en cada pensamiento. Comencé a notar que me aislaba más, que evitaba salir a ciertas horas, que mi miedo me dictaba los pasos que debía dar en la ciudad que antes me resultaba familiar y segura. Así pasaron días y noches, un ciclo constante de ansiedad y terror que parecía no tener fin. Cada reflejo, cada sueño, cada sensación de presencia invisible me empujaba más hacia un aislamiento silencioso. La ciudad, los autobuses, incluso el pequeño departamento que compartía con mi padre, empezaron a sentirse como espacios de amenaza, como si el mundo entero se hubiera transformado en un laberinto de presencias fugaces que solo yo podía percibir. La impotencia y el miedo se convirtieron en compañeros constantes, y la sensación de que algo estaba siempre cerca, pero fuera de mi alcance, se volvió insoportable. Decidí ir a visitar a mi abuela Jerusa una tarde, buscando algo de alivio, aunque no sabía muy bien qué esperaba encontrar. Desde que los reflejos y los sueños me acosaban, sentía que estaba perdiendo el control, y necesitaba ver a alguien que me hiciera sentir un poco de seguridad, aunque fuera solo por unas horas. La caminata hasta su casa me resultó extrañamente pesada. Las calles de Morelia, normalmente familiares y tranquilas, me parecían distintas, con sombras alargadas y rincones que mi mente interpretaba como posibles refugios de los reflejos que no podía comprender. Al llegar, la casa de Jerusa conservaba ese olor a madera antigua y comida casera que siempre me hacía sentir protegido. Ella estaba ahí, como siempre, ordenando la cocina y revisando algunas cosas del corredor. Aunque no hablamos directamente sobre mis miedos, percibí que notaba algo en mí. Hizo un gesto, apenas perceptible, que indicaba preocupación, y me contó que a veces sentía una presencia extraña cerca de mí, una sensación que le erizaba la piel, como si alguien o algo me acompañara. No hubo palabras directas entre nosotros, solo ese entendimiento silencioso que reforzaba lo que yo ya sentía. No estaba solo, y algo estaba ahí. Caminando por el corredor de su casa, lo sentí de nuevo. Un frío repentino que me recorrió la espalda y una presión ligera, como si alguien se detuviera a mi lado. Al girar un poco, percibí la silueta de una mujer al final del corredor, borrosa, casi como una sombra formada por la luz que entraba por la ventana. Parpadeé varias veces, tratando de convencerme de que era mi mente, pero la sensación de presencia era tan intensa que mi corazón se aceleró y mi respiración se volvió irregular. Cuando quise mirar más de cerca, el corredor estaba vacío, nadie. La sensación persistió, como un susurro sin sonido, una advertencia que no entendía, pero que reconocía instintivamente. Mientras caminaba hacia la cocina, intentando calmarme con el aroma de la comida que Jerusa tenía lista, noté cómo cada pequeño detalle se amplificaba en mi percepción. El crujido del piso bajo mis pies,
el roce de las cortinas con la brisa que entraba por la ventana, el tic-tac del reloj que parecía resonar más fuerte de lo normal. Cada sonido cotidiano adquiría un peso distinto, como si fuera parte de un escenario que solo yo podía ver y sentir. Mi ansiedad aumentaba con cada paso, y sentí que la casa, que siempre había sido un refugio, se transformaba en un espacio donde las presencias invisibles podían manifestarse en cualquier momento. Jerusa me indicó que me sentara a descansar y puso un plato de comida frente a mí. Mientras comía, sentía que algo se movía a mi alrededor, pero no podía identificar qué ni dónde. Cada vez que levantaba la mirada hacia el corredor, la sensación de ser observado volvía a intensificarse. No había nadie, y aún así, la certeza de que algo estaba ahí era innegable. Me di cuenta de que no podía confiar completamente en mis sentidos. Lo que percibía parecía real, pero el mundo físico no confirmaba nada. Esa ambigüedad era lo que más me aterrorizaba. No había prueba tangible, solo mi miedo y la evidencia de mi propia ansiedad creciente. El tiempo pasó lentamente. Cada instante en la casa de mi abuela se sentía alargado, como si mi mente estuviera atrapada en un estado de alerta constante. No podía relajarme, y sentía que mi cuerpo respondía al peligro que solo existía en mi percepción. Mis manos temblaban ligeramente, y el nudo en el estómago se volvía cada vez más fuerte. Sabía que Jerusa notaba mi tensión, y sus gestos silenciosos de preocupación me hacían sentir aún más consciente de mi vulnerabilidad. No había palabras que pudieran describir el miedo que sentía, ni explicación que pudiera aliviarlo. Solo la certeza de que algo estaba allí, esperando, observándome desde los límites de lo visible. Cuando me levanté para despedirme, sentí de nuevo ese frío repentino y una ligera presión en el hombro, como si alguien se hubiera apoyado en mí por un instante. Miré hacia atrás, hacia el corredor, y otra vez estaba vacío. La sensación permaneció incluso mientras caminaba hacia la puerta. El aire de la tarde me golpeó en la cara, pero no logró disipar la inquietud que me acompañaba. Sentí que el mundo se había vuelto incierto, que lo que percibía y lo que existía podían ser cosas diferentes, y que no había manera de separarlas con claridad. Al salir de la casa, cada paso hacia la calle me recordaba que la ciudad seguía siendo la misma, pero mi percepción había cambiado. No podía confiar en los reflejos, en las sombras, ni siquiera en la certeza de mi propia memoria. La visita a mi abuela había confirmado algo que ya sabía en lo profundo. No estaba solo, y algo invisible, silencioso y persistente, estaba ligado a mí. Cada sonido del tráfico, cada reflejo en los escaparates, cada sombra que se movía con la luz del atardecer, parecía recordar que algo me seguía, que algo existía en los límites de la realidad que yo creía conocer. Esa tarde comprendí que mi miedo no era solo una reacción exagerada. Era un indicio de que algo más estaba presente, algo que no podía ver ni tocar, pero cuya existencia podía sentir con cada fibra de mi cuerpo. No había explicación lógica, y eso era lo que más me aterraba. Salí de la casa de Jerusa con el corazón acelerado, con las manos aún temblorosas, y con la certeza de que las noches que vendrían serían todavía más largas y angustiosas, porque los reflejos, los sueños y las presencias no iban a desaparecer, y yo no sabía cómo enfrentarlos. Regresé a mi departamento después de la visita a mi abuela con una sensación extraña, aliviado por haber estado acompañado, pero más consciente que nunca de que algo estaba allí, aunque no pudiera verlo. Mi padre, Rómulo, ya había salido para su turno de noche, y el apartamento estaba en silencio, con el tic-tac del reloj en la pared y el zumbido del refrigerador como los únicos sonidos que acompañaban mi respiración irregular. Me senté en la mesa de la cocina
intentando procesar lo que había sentido en el corredor de la casa de Jerusa. Ese frío repentino y la presión ligera a mi lado, la certeza de que alguien había estado ahí y desapareció en un parpadeo. Intenté distraerme con tareas cotidianas, lavando los platos y ordenando el pequeño desorden del departamento. Cada movimiento se sentía pesado, como si mi cuerpo respondiera al miedo que aún no se disipaba. Miraba los vidrios de la ventana y la puerta de cristal del balcón, temiendo ver un reflejo que no debería estar ahí. A veces creía distinguir formas que se movían en el borde de mi visión, sombras que se desvanecían cuando giraba la cabeza, pero no podía estar seguro. La duda se había vuelto un compañero constante, un recordatorio silencioso de que algo estaba fuera de lugar, aunque nada en el mundo físico lo confirmara. Esa noche subí al autobús como cualquier otra, tratando de aparentar normalidad. Sin embargo, la ansiedad se había vuelto una parte de mí. Cada sombra, cada reflejo, cada brillo de luz en el vidrio se convertía en una amenaza potencial. Al mirar el espejo del pasillo del autobús, lo reconocí de inmediato. La mujer de cabello largo, inmóvil, mirando hacia mí con esa expresión vacía que había visto en mis sueños. Intenté convencerme de que era solo mi mente, que la fatiga y la ansiedad me estaban jugando una mala pasada, pero la sensación de ser observado era demasiado intensa para ignorarla. Cuando el autobús frenó en una esquina, me giré con rapidez y, como siempre, no había nadie. La diferencia ahora era que ya no podía dejar de mirar, aunque cada mirada aumentaba mi miedo y mi incomodidad. Al llegar a mi departamento, me senté en la sala y sentí que el tiempo se ralentizaba. Cada sonido del edificio parecía amplificado. El crujido del piso del vecino de arriba, el viento golpeando la ventana, el eco de mis propios pasos. Mi respiración era corta y rápida, y el corazón latía con fuerza. Sentía que cualquier sombra podía contener a alguien, que cada reflejo podía revelar otra presencia invisible, y que mi departamento, mi único espacio seguro, ya no me ofrecía refugio. Durante los días siguientes, intenté retomar mi rutina, pero los reflejos y las presencias continuaron acechándome. Cada vez que subía al autobús, cada vez que pasaba frente a un escaparate, cada vez que abría la puerta de mi departamento, sentía la misma presión, el mismo frío y la misma certeza de que algo estaba allí, justo en los límites de mi percepción. Mis sueños seguían siendo pesadillas con finales trágicos y despertaba con el cuerpo temblando, incapaz de diferenciar lo que era real de lo que no. La ciudad seguía su curso normal, ajena a lo que yo experimentaba, y eso me hacía sentir aún más aislado, atrapado en un mundo que parecía existir solo para mí. Una noche, mientras me miraba en el vidrio del balcón, juré ver a alguien detrás de mí. Giré rápidamente y, como siempre, no había nadie. El reflejo mostraba solo mi propio rostro, pálido y cansado, pero la sensación de que algo estaba allí permaneció. Era como si mi mente y la realidad se superpusieran, y yo estuviera atrapado en ese espacio intermedio donde no podía confiar en mis sentidos ni en mi juicio. La presencia parecía constante, silenciosa, acechándome en los momentos más cotidianos, y yo no podía hacer nada más que seguir viviendo con ella, sintiéndola, esperando el siguiente reflejo, la siguiente sombra, el próximo aviso de que no estaba solo. Y así, la vida continuó. Los reflejos permanecieron, las presencias invisibles siguieron allí, y yo aprendí a caminar con la incertidumbre y la ansiedad como compañía. No había explicación, no había manera de entender lo que ocurría. La ciudad, los autobuses, mi departamento, incluso mi propio cuerpo se habían convertido en un escenario donde lo que se ve y lo que se siente no coincidían. Todo se reducía a la sensación de que algo, alguien, estaba allí, más allá de mi percepción directa, y que yo tendría que vivir con esa sospecha para siempre.
No sé si alguna vez desaparecerá. No sé si era mi mente jugándome malas pasadas, si eran fantasmas, reflejos de mi miedo o algo que existe fuera de la realidad que conozco. Lo único que sé es que cada vez que subo al autobús o miro un vidrio, siento esa mirada, esa presión silenciosa, y me recuerdo a mí mismo que la línea entre lo real y lo que percibo puede ser más delgada de lo que uno cree. Y mientras escribo esto, sigo preguntándome si alguna vez volveré a sentirme seguro en mi propia vida, o si la sombra de lo invisible seguirá acompañándome en cada reflejo que miro. Me llamo Daniela, tengo 23 años y desde hace poco más de un año vivo sola en un departamento antiguo en el centro histórico de Morelia. Mi apartamento es pequeño, con pisos de ladrillo rojo que crujen un poco cuando camino, ventanas de madera que dan a las calles estrechas y coloniales, y una puerta que siempre chirría al abrirla. Desde que me mudé, siento que cada sonido de la ciudad entra directo en mi casa. Los vendedores ambulantes que llaman desde temprano, el olor a tortillas recién hechas que se mezcla con el aroma del café y el sonido lejano de las campanas de la catedral. Trabajo en una lanchoneta del centro, justo en una calle que siempre tiene movimiento. Cada mañana me levanto antes de que salga el sol, preparo un café rápido y desayuno algo sencillo, normalmente un pan dulce o una torta que compro en la esquina mientras camino hacia el trabajo. Me gusta ver la ciudad despertarse, observar cómo la gente saluda a los vecinos, cómo los niños corren entre los puestos del mercado y cómo los comerciantes limpian sus locales antes de abrir. Esa rutina me da cierta sensación de seguridad, incluso cuando la vida me parece a veces un poco solitaria. Fue en esa rutina que conocí a Andrés. No recuerdo exactamente el primer día que vino a la lanchoneta. Parece que siempre estuvo allí. Pedía algo simple, casi siempre lo mismo, y se quedaba un rato mirando el menú como si quisiera asegurarse de escoger lo que le haría sentir más cómodo. Al principio pensé que era un cliente más, uno de los tantos que aparecen y desaparecen, pero poco a poco noté que volvía todos los días, siempre con una sonrisa discreta y una manera extraña de observarme mientras trabajaba. Luego empezaron los pequeños regalos. Al principio fueron detalles inocentes, un llavero con algún símbolo mexicano, una bolsita de dulces, un pequeño oso de peluche que puso sobre la mesa sin decir mucho. Yo agradecía con cortesía, pensando que eran simples gestos de alguien amable, quizá un poco tímido, pero sin mala intención. Me sentía halagada y, para ser honesta, un poco emocionada. No era frecuente que alguien mostrara interés de esa manera. Con el tiempo, nuestras interacciones fueron más frecuentes. Andrés empezó a quedarse más tiempo, aunque nunca hablábamos de cosas profundas. Él simplemente estaba allí, escuchando, sonriendo y dejándome esa sensación extraña de compañía. Al principio me pareció agradable, incluso reconfortante. Sus visitas se convirtieron en algo que esperaba durante el día, como un pequeño alivio en medio de la rutina que a veces se sentía monótona y agotadora. Los paseos también comenzaron poco a poco. Salíamos a caminar por las plazas cercanas, a tomar un café en algún lugar del centro o simplemente a recorrer las calles empedradas de Morelia, disfrutando del aire fresco y del olor a pan recién horneado que salía de las panaderías. Me gustaba esa sensación de normalidad, de tener a alguien con quien compartir pequeñas partes de mi día, aunque siempre con una distancia sutil, una especie de barrera que nunca supe si Andrés respetaba o si yo misma mantenía para protegerme. A veces, mientras caminábamos, notaba algo en los detalles de los regalos que me daba. La manera en que los envolvía, los objetos elegidos, la sensación de frío leve que se me metía en las manos al tocarlos. Al principio, no le di importancia. Pensé que eran cosas mías, simples supersticiones o nervios. Pero había algo que me hacía sentir observada,
como si los regalos fueran más que objetos y escondieran algo que no alcanzaba a comprender. A pesar de todo, la vida parecía normal. Llegaba a mi departamento, cocinaba algo sencillo para cenar y me sentaba frente a la ventana a mirar las luces del centro histórico encenderse una a una. A veces sentía un ligero escalofrío, un presentimiento que no lograba explicar, pero lo atribuía a la soledad o al cansancio del trabajo. No podía imaginar que esa sensación era apenas un aviso de lo que vendría más adelante. Esa rutina, aparentemente tranquila, fue el terreno donde poco a poco se empezó a sembrar una inquietud que todavía no comprendía del todo. Todo comenzó con pequeños detalles. La insistencia de Andrés, los regalos que empezaban a sentirse extraños y esa sensación difusa de que algo en todo esto no era tan inocente como parecía, pero en ese momento simplemente seguía mi vida, creyendo que todo era parte de los días normales en Morelia, sin saber que pronto la realidad se tornaría mucho más oscura y confusa. Nunca voy a olvidar el día en que supe que algo de lo que sentía no era simplemente paranoia. Simón, mi mejor amiga, me contó que Andrés se había acercado a ella de una manera que no podía considerarse solo amistad. Me relató que él había insinuado cosas que yo jamás hubiera esperado, y al principio sentí una mezcla de incredulidad y rabia. Era imposible creer que alguien que parecía tan atento y considerado conmigo pudiera comportarse así. Esa tarde intenté terminar lo que teníamos. Pensé que sería suficiente hablarlo conmigo misma, con claridad, decir que no quería continuar. Pero apenas me puse a reflexionar sobre lo que iba a hacer, sentí un malestar repentino, como un peso en el pecho, mareos, un frío que me recorría los brazos y las piernas, y una náusea que me obligó a sentarme en el suelo de mi departamento. No entendía qué estaba pasando. Intenté calmarme, pero cada vez que la idea de alejarme de Andrés aparecía en mi mente, los síntomas regresaban con más fuerza. Pasé esa noche casi en vela, mirando las sombras de mi habitación, escuchando los ruidos de la ciudad que antes me parecían normales y reconfortantes, pero que ahora se sentían extraños, casi amenazantes. Cada crujido de mi piso, cada silbido del viento entre las ventanas de madera, parecía amplificar mi ansiedad. Sentía que algo dentro de mí se tensaba, como si una fuerza invisible me impidiera alejarme de esa relación, aunque sabía que debía hacerlo. Al día siguiente, traté de buscar explicaciones racionales. Fui al médico. Conté los síntomas: mareos, náuseas, fatiga extrema que aparecía sin motivo. Me hicieron análisis de sangre, presión, todo lo que podía revisar un profesional. Todos los resultados salieron normales. No había nada físicamente malo en mí. Me sentí atrapada en una especie de limbo, donde mi cuerpo me traicionaba y mi mente empezaba a dudar de sí misma. Me sentí vulnerable, sola y confundida, como si algo más allá de lo visible estuviera jugando conmigo. Pasé 2 semanas así. Andrés intentaba buscarme en casa. Yo no contestaba. Solo respondía por mensajes de texto que necesitábamos hablar, pero nunca lograba terminar lo que quería decir. No abría la puerta, no quería enfrentarme a él, porque lo que necesitaba expresar simplemente no salía. Cuando él iba a la lanchoneta, lo trataba con frialdad, pero cada vez que intentaba mencionar algo sobre lo que había pasado con Simón, empezaba a sentirme mal. Entonces lo dejaba pasar. Era mi trabajo, vivo sola, y lo último que quería era generar algún problema dentro de la lanchoneta. Andrés comía, actuaba como si todo fuera normal. Pagaba y se iba, dejándome con una sensación terrible de impotencia. Empecé a observar los detalles de los regalos que Andrés me había dado con más atención. Los ositos de peluche, las ropas pequeñas, los objetos que antes me parecían tiernos, ahora generaban una sensación de incomodidad que no podía explicar.
A veces los sostenía entre las manos y sentía un frío sutil que me recorría los dedos, un estremecimiento que se subía por los brazos hasta el pecho. Me preguntaba si mi mente me estaba jugando una mala pasada o si realmente había algo extraño en esos objetos. Mi día a día comenzó a llenarse de pequeñas tensiones que antes no existían. Cada vez que veía un mensaje de Andrés o pensaba en encontrarnos, el malestar regresaba. Me sentía atrapada en un círculo que no podía romper, como si una fuerza invisible me empujara a mantener la relación, a pesar de todo lo que sabía y sentía. Esa sensación de no tener control sobre mi propio cuerpo y mis emociones me desgastaba más que cualquier problema que hubiera enfrentado antes. Con el tiempo, la ansiedad y la confusión se hicieron constantes. Incluso cuando trataba de distraerme, de ocuparme en el trabajo o en mi departamento, la sombra de ese malestar se cernía sobre mí. Comencé a notar que había momentos en los que no podía pensar con claridad, que el cansancio y la tensión eran tan intensos que casi olvidaba respirar. Dormir se volvió complicado. Cada vez que cerraba los ojos, mi mente reproducía escenas confusas, como si intentara mostrarme algo que no entendía, algo ligado a Andrés y a los objetos que me había dado. Fue entonces cuando decidí que no podía enfrentar esto sola. Sentía que estaba perdiendo el control de mi vida y de mi cuerpo. Necesitaba entender qué estaba pasando y cómo romper esa sensación de prisión invisible. No podía seguir viviendo así, atrapada entre un miedo creciente y un amor que se había convertido en algo que me hacía daño. Empecé a pensar en mi tía Celia, quien siempre había tenido un conocimiento especial de rezas y trabajos, alguien que me había hablado de energías y presencias que no se ven, pero que se sienten. Me dije que tal vez ella podría ayudarme a entender lo que estaba ocurriendo, aunque me daba miedo reconocer que algo fuera de lo normal estaba involucrado. Pero la certeza de que debía buscar ayuda era más fuerte que cualquier miedo. Después de días de malestar constante, finalmente me decidí a buscar a mi tía Celia. La recordaba como alguien sabia, con manos firmes y mirada que parecía ver más allá de lo evidente. Le conté todo, desde los mareos hasta la sensación de que no podía alejarme de Andrés, pasando por la extraña incomodidad que sentía cada vez que tocaba los regalos que él me había dado. Celia escuchó en silencio, con un gesto grave que no necesité interpretar para entender que algo serio ocurría. Me explicó que, por la manera en que me sentía y los efectos físicos que experimentaba, alguien probablemente había realizado un trabajo de magia negra contra mí. Dijo que esas energías oscuras no solo buscan manipular, sino que pueden convocar entidades que siguen y atormentan, intensificando síntomas físicos y mentales cada vez que uno intenta romper el vínculo. Mientras escuchaba, sentí una mezcla de miedo, incredulidad y alivio. Miedo por la magnitud de lo que pasaba, incredulidad porque nunca imaginé que algo así pudiera ocurrir en mi vida cotidiana, y alivio al saber que, al menos, había una explicación para lo que me estaba sucediendo. Mi mente comenzó a repasar todos los regalos que Andrés me había dado. Ositos de peluche, ropitas, pequeñas figuritas. Nunca le di demasiada importancia, pero ahora recordaba la sensación de frío que me recorría las manos al tocarlos, la incomodidad casi imperceptible que sentía al sostenerlos. Sentí un nudo en el estómago al pensar que esos objetos, que me habían parecido tiernos, podrían ser la fuente de todo esto. Decidí abrir uno de los ositos más recientes con manos temblorosas. Dentro encontré un pequeño saco que contenía cabellos míos, tierra de cementerio y 2 muñecos amarrados con cintas rojas, uno representándome a mí y el otro a Andrés. El terror me recorrió como un escalofrío que no desaparecía. Mi corazón latía tan rápido que sentía que se iba a salir del pecho. La evidencia era clara.
Alguien había usado esos regalos para conectarme a un trabajo oscuro, para manipularme y mantenerme atrapada en esa relación. Al sostener los muñecos, sentí una mezcla de ira y miedo. Pensé en todos los momentos en que había sentido esa incomodidad inexplicable, cada malestar que no podía entender, cada mareo y desmayo repentino. Todo tenía sentido ahora. Cada regalo, cada gesto aparentemente inocente, había sido parte de un plan para controlarme y enfermarme si intentaba alejarme. No podía evitar sentirme vulnerable y al mismo tiempo determinada. Sabía que necesitaba ayuda, que no podía enfrentar esto sola. Mi tía me guió para limpiar los objetos y preparar un espacio seguro en mi departamento, explicándome que era importante romper la conexión simbólica entre yo y los muñecos y que debía realizar ciertas protecciones para disminuir la influencia de la energía negativa. Mientras seguíamos el ritual, sentí un peso enorme en el pecho, como si algo invisible estuviera observando cada movimiento y resistiéndose a perder su control sobre mí. Durante todo ese día, la ansiedad no desapareció. Cada sonido, cada sombra en mi departamento, me hacía recordar la presencia de algo que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí. Mi respiración era entrecortada y mi cuerpo reaccionaba al miedo como si estuviera en peligro real, aunque entendía racionalmente que los efectos eran energías manipuladas, no amenazas físicas directas. La sensación de impotencia me acompañó mientras completábamos el ritual, pero al mismo tiempo, una parte de mí sentía alivio al saber que por primera vez entendía la fuente de mi sufrimiento. Cuando terminé de colocar los objetos bajo la protección indicada por mi tía, sentí un cambio sutil, como un leve alivio que recorría mis brazos y piernas. No era completo, el miedo y la tensión seguían presentes, pero ya no estaba completamente indefensa. Algo dentro de mí sabía que aún había trabajo por hacer, que la influencia de aquel trabajo oscuro no se eliminaba de inmediato, pero al menos ahora tenía herramientas para protegerme. Mientras me acostaba esa noche, sosteniendo los muñecos y la tierra que había retirado del osito, recordé todos los momentos en que había intentado alejarme de Andrés y había caído enferma. La conciencia de que alguien había planeado todo aquello para controlarme me dejó con un sabor amargo en la boca. Pero también me sentí más fuerte, decidida a no permitir que esa manipulación continuara. Aunque sabía que la batalla apenas comenzaba, había encontrado un punto de apoyo, una manera de enfrentar lo que hasta entonces parecía invencible. Después de descubrir el osito con los muñecos, los cabellos y la tierra de cementerio, supe que no podía enfrentar esto sola. Regresé a la casa de mi tía Celia con los objetos en una bolsa, temblando y con el corazón latiendo descontrolado. Ella me recibió con una mirada que mezclaba preocupación y firmeza, como si supiera que este momento iba a llegar. Me explicó que teníamos que realizar un trabajo para romper la conexión, para protegerme y debilitar la influencia de la energía que me mantenía atrapada. Mientras seguíamos las indicaciones de mi tía, sentí una tensión que nunca antes había experimentado. Mi cuerpo reaccionaba de manera intensa, un frío que se me subía por la espalda, calambres en los brazos, un nudo en el estómago que parecía querer retenerme en el suelo. Cada movimiento que hacíamos sobre los muñecos y la tierra parecía acompañado por una presencia invisible que resistía ser eliminada. Cerraba los ojos y sentía que alguien me observaba desde cada esquina de la habitación. Era como si los objetos fueran solo un puente para algo más grande, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí, acechando y esperando. En un momento, mientras colocábamos los muñecos bajo los símbolos de protección que mi tía dibujaba con sal y velas, sentí una presión en el pecho tan intensa que me costaba respirar. Recordé todas las veces que Andrés había estado en la lanchoneta, sonriendo como si todo fuera normal, mientras yo me sentía atrapada,
enferma y sin poder decir lo que necesitaba. La sensación de impotencia volvió con fuerza, mezclada con miedo y rabia, pero ahora también con determinación. Sabía que no podía dejar que esto continuara. El trabajo de Celia duró horas. Cada minuto era un desafío. Mi mente fluctuaba entre la incredulidad y la certeza de que algo real estaba sucediendo. Cada vez que una vela se consumía, sentía como si la presión disminuyera un poco, pero no desapareciera por completo. Sabía que la liberación no sería instantánea, que las energías manipuladas tardarían en dispersarse y que, posiblemente, aún podría sentir su presencia en el futuro. Cuando finalmente terminó, me quedé sola en mi departamento, con los muñecos y la tierra guardados en un cajón bajo la protección que mi tía había indicado. El alivio fue parcial. Pude respirar mejor, caminar sin sentir el peso constante en el pecho. Pero la sensación de ser observada persistía. Cada sombra parecía más intensa, cada ruido más cercano, como si algo me recordara que, aunque el vínculo directo hubiera sido debilitado, la amenaza no había desaparecido por completo. Al día siguiente fui a trabajar. Andrés apareció como siempre, actuando con normalidad, sonriendo, pagando y yéndose sin notar que algo había cambiado en mí. Sentí una mezcla de miedo y desconfianza. Su presencia seguía generando un escalofrío, pero esta vez ya no me derrumbaba. Podía seguir con mi vida, aunque sabía que cada encuentro futuro sería un recordatorio de lo que había vivido, un recordatorio de la vulnerabilidad que había sentido y de la fuerza que ahora sabía que debía mantener. Esa misma noche invité a Andrés a caminar y él fue. Finalmente logré decir todo lo que quería. Le dije que todo había terminado, que yo sabía de todo. Le grité en medio de la calle y me fui, sin dejar que hablara. Él no intentó discutir, solo se quedó allí, quieto, mirándome, y al final dijo lo que más dolió, que prefería a Simone, porque ella no era escandalosa como yo. Respiré hondo y no miré atrás. Me acosté esa noche, mirando el techo de mi departamento, tratando de procesar todo lo que había pasado. Pensé en cómo la rutina diaria, que antes me daba seguridad, ahora estaba teñida de recuerdos de miedo y tensión. Pensé en los regalos, en los mareos, en las veces que no pude terminar de hablar, en la sensación de estar atrapada, y entendí que, aunque había ganado cierta libertad, la experiencia me había cambiado para siempre. No sé si alguna vez volveré a sentirme completamente segura, ni si la influencia de aquel trabajo de magia negra desaparecerá por completo. A veces siento un escalofrío al pasar cerca de los objetos que me había dado Andrés. Otras veces percibo algo en la calle, una mirada que no puedo ver, un detalle que me recuerda que hay fuerzas que no entiendo del todo. Al final, aprendí que no todo se puede controlar, que algunas sombras permanecen aunque hagamos todo lo posible por iluminarlas. Vivo con la certeza de que fui liberada en parte, pero también con el miedo constante de que lo que alguna vez me atrapó podría regresar, de formas que todavía no puedo prever. Y así sigo, entre la vida cotidiana en Morelia y la memoria de un terror que parece no querer dejarme por completo. Nunca me ha gustado hablar de lo que pasó aquella noche, y no porque quiera ocultarlo, sino porque todavía siento un peso en el pecho cada vez que lo recuerdo. Hay momentos en los que me detengo a pensar si estoy exagerando, si mi mente jugó conmigo después de un día largo de trabajo, pero la sensación, la misma que aún me recorre cada vez que cierro los ojos, me dice que no puedo mentirme. Es difícil aceptar que algo tan cotidiano como una caminata después de la jornada laboral pueda transformarse en algo que me persiga hasta hoy. Aún así necesito contarlo. Necesito ponerlo en palabras, aunque solo sea para intentar entenderlo.
Me llamo Jonas y tengo 24 años. Trabajo en un mercado del centro de Morelia, cargando cajas, atendiendo clientes y recorriendo pasillos llenos de olores de fruta, pan y carne fresca. Esa tarde, después de un turno particularmente pesado, decidí dar un paseo por la plaza central, como lo hacía a veces cuando necesitaba despejar la cabeza. El cielo estaba despejado al principio, pero el aire fresco de la tarde se volvió frío a medida que caía la noche. La plaza estaba casi vacía, los puestos de comida ya cerrados y las pocas luces amarillas de los faroles dibujaban sombras largas sobre el empedrado. Caminaba sin rumbo, escuchando el eco de mis propios pasos y el murmullo lejano de la ciudad, cuando algo llamó mi atención junto al lago que se encuentra en el centro de la plaza. Al principio pensé que era mi imaginación, o quizás el reflejo de la luz sobre el agua. Pero luego noté formas humanas saliendo del lago, difusas, como si fueran sombras que flotaban apenas sobre la superficie. Intenté acercarme, seguro de que se trataba de algún tipo de ilusión óptica, pero cada vez que daba un paso hacia ellas, desaparecían sin dejar rastro. El corazón me empezó a latir más rápido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y una mezcla de miedo y confusión que no había experimentado antes. Mi mente intentaba racionalizarlo. «Estás cansado, Jonas. Solo es la luz y el reflejo del agua», me repetía, pero la sensación no se iba. La curiosidad me impulsaba a acercarme, aunque el instinto me decía que debía alejarme. Las figuras aparecían y desaparecían en un juego silencioso. Cada vez que parecía que podía verlas con claridad, el aire se volvía más frío y un peso extraño me oprimía el pecho. Intenté mantener la calma, recordando que el mercado y la plaza eran lugares conocidos, que nada de esto tenía sentido. Caminé un poco más cerca del lago, notando que la superficie del agua estaba inquieta, como si algo debajo empujara hacia arriba. Fue entonces cuando una de las figuras se volvió hacia mí y, por un instante que pareció eterno, sentí que me miraba directamente. No era solo una mirada, era como si algo muy frío, invisible pero tangible, me rozara, penetrando hasta los huesos. Mis piernas flaquearon y la visión del lago, de la plaza y de la noche se desvaneció en un segundo oscuro. Desperté rodeado de voces desconocidas y manos que me sacudían suavemente. Los vecinos que habían escuchado mis gritos me ayudaban a incorporarme y podía sentir la preocupación en su forma de moverse, en la manera en que llamaban a otros por ayuda. No recuerdo cómo llegué al hospital. Todo estaba confuso, como si alguien hubiera borrado fragmentos de mi memoria. Los médicos revisaron mis signos vitales. Me preguntaron si había consumido drogas o alcohol. Hicieron varios exámenes y concluyeron que había sido una caída de presión. Para ellos, todo terminó allí. Para mí, nada había terminado. El frío que sentí junto al lago, la mirada que me atravesó, no desapareció con la explicación médica. Me seguía acompañando, silencioso, insistente. Cuando regresé a casa, mi familia percibió inmediatamente que algo había cambiado en mí. Mi madre, Lidia, notó mi silencio y mis manos temblorosas. Miriam, mi hermana, sintió mi inquietud sin necesidad de preguntar, y mi padre, Antonio, frunció el ceño al verme tan pálido. No mencioné lo que había visto, no quería que pensaran que estaba loco, pero ellos sabían que algo no estaba bien. Y esa noche, al tratar de dormir, tuve la sensación de que el lago no había quedado atrás, que las figuras seguían allí, observándome, esperando. No podía conciliar el sueño, y cada vez que cerraba los ojos, veía sombras moviéndose entre los árboles de la plaza, y sentía esa misma sensación helada recorriendo mi cuerpo. Aquel primer contacto con lo inexplicable cambió mi manera de ver la plaza, la ciudad
y mi propia vida. Lo que comenzó como un paseo común terminó convirtiéndose en un recuerdo que no puedo borrar y que, aunque intentara racionalizarlo, permaneció grabado en mí, silencioso pero constante. Esa noche fue solo el comienzo. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual. Aunque el hospital me dio una explicación médica y todo parecía normal para el mundo exterior, dentro de mí algo se había quebrado. La plaza ya no era solo un lugar donde podía despejar la cabeza después del trabajo. Se había convertido en un recordatorio constante de que había algo allí afuera, algo que me había tocado y que ahora seguía conmigo. Cada vez que cerraba los ojos en mi cuarto, sentía ese frío recorrer mis extremidades como si la sombra del lago se hubiera instalado en mi cuerpo, invisible pero presente. En casa, mi familia empezó a notar cosas que yo no podía ignorar. Mi madre, Lidia, mencionó haber sentido corrientes de aire extrañas en la cocina y un frío inusual en la sala, incluso con las ventanas cerradas. Yo no decía nada. No quería preocuparla ni parecer ridículo. Mi hermana Miriam comenzó a despertar en medio de la noche con los ojos abiertos, sudando, incapaz de explicarme lo que había soñado. Antonio, mi padre, trataba de racionalizarlo todo, preguntándome si estaba bajo mucho estrés o si necesitaba descansar más. Pero sus ojos, aunque escépticos, no podían ocultar la inquietud que sentía al notar que algo en la casa no estaba en orden. Objetos levemente desplazados, puertas que chirriaban sin viento, y un silencio que a veces era demasiado pesado, como si alguien más estuviera allí. Mis días en el mercado continuaban con normalidad, pero yo estaba distante, ausente. Sentía que la presencia del lago me seguía incluso mientras atendía clientes o acomodaba productos. Cada movimiento, cada sombra que pasaba cerca de los pasillos me hacía volver la mirada con un sobresalto. Intentaba distraerme con la rutina, con el trabajo, con los saludos de los vecinos y los clientes habituales, pero había un hilo de tensión constante que no podía romper. Esa sensación de vigilancia, silenciosa y fría, me acompañaba donde quiera que iba. Las noches eran las peores. Cada intento de dormir se convertía en un desfile de figuras que emergían del lago en mis sueños, siempre difusas, siempre elusivas, pero siempre presentes. A veces podía distinguir una forma humana, otras solo un contorno negro, pero el frío que sentía al mirarlas era tan real como el aire en mi rostro cuando caminaba por la plaza. Me despertaba con el corazón desbocado, la respiración agitada, y sabía que no estaba soñando del todo. Había algo más, algo que cruzaba el límite entre los sueños y la realidad. Miriam también comenzó a tener sueños similares, despertándose alterada, y mis padres Lidia y Antonio comentaban que sentían la casa más fría de lo normal, con una energía que los ponía nerviosos sin razón aparente. En un intento de mantener la cordura, empecé a tomar notas de todo lo que ocurría. Apuntaba la hora, la intensidad del frío, los objetos movidos, los sonidos extraños y mis propios sentimientos. Notaba cómo cada día la presencia parecía hacerse más tangible, más insistente, incluso cuando intentaba ignorarla. La casa, que antes era un refugio de seguridad y rutina, ahora se sentía vigilada, como si la sombra del lago hubiera seguido a casa a través de mí. Cada vez que pasaba por la sala o la cocina, sentía su mirada invisible, el peso silencioso de algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. Intenté hablar del tema con Miriam, pero lo hicimos de manera indirecta, sin palabras exactas, compartiendo miradas y gestos que decían más que cualquier frase. Ella percibía lo mismo que yo. Esa tensión, esa sensación de no estar solos, y la certeza de que lo que había pasado junto al lago no se había quedado solo allí. Antonio también comenzó a mostrarse más atento a los pequeños detalles. Un objeto que parecía moverse solo,
Un ruido extraño. El frío repentino en un cuarto que había estado cálido segundos antes. Lidia intentó mantener todo dentro de lo cotidiano. Preparar la comida, encender velas, hablar de cosas triviales, pero todos sabíamos que la normalidad estaba rota. El terror no era solo físico, no era un susto pasajero, era psicológico. Sabía que la presencia no necesitaba materializarse completamente para afectarme, para imponerse en mi mente y en mi hogar. Cada sombra, cada silencio, cada frío inesperado me recordaba que algo más estaba allí y que no podía alejarlo con explicaciones racionales ni con la negación de mi familia. La plaza, el lago y las figuras que vi esa noche habían dejado una marca que trascendía lo visible. Habían irrumpido en nuestra rutina, en nuestros sueños, en nuestra tranquilidad. Y esa sensación se volvería cada vez más intensa, más difícil de ignorar, preparando el terreno para algo que todavía no podía comprender del todo. A medida que pasaban los días, la sensación de que algo nos estaba siguiendo se intensificó. No era un miedo fugaz ni un susto pasajero. Era una presencia constante que parecía moverse con nosotros por la casa. Cada rincón, cada sombra, cada pequeño sonido parecía cobrar vida propia. El frío que sentía aquella noche en la plaza ya no se limitaba al recuerdo. Ahora recorría los pasillos de nuestra casa, descendía por la espalda y se anidaba en el pecho, impidiendo respirar con normalidad. La primera vez que realmente percibí que lo que había visto no estaba solo en mi memoria, fue una noche cuando me levanté a buscar agua. La cocina estaba en silencio. La luz tenue del pasillo iluminaba los bordes de los muebles, pero algo se movía justo en el borde de mi visión. No era una sombra común, era más bien una figura oscura que parecía observarme, inmóvil pero presente. Tragué saliva varias veces, intentando convencerme de que mis ojos me estaban jugando una mala pasada, pero el frío en mis manos y la sensación de ser vigilado eran demasiado reales para ignorarlos. Esa noche no dormí. Caminé por la casa, comprobando puertas, ventanas, asegurándome de que todo estaba cerrado, pero la sensación de que algo nos observaba no desapareció. Mi familia también empezó a percibir cambios que no podían explicarse. Lidia me dijo que sentía un frío intenso en la sala sin que hubiera corrientes de aire, y que a veces veía objetos moverse ligeramente como si alguien los hubiera tocado. Miriam comenzó a despertarse varias veces en medio de la noche, sudando y temblando, con los ojos fijos en algún punto invisible de la habitación. Antonio, aunque trataba de racionalizarlo, no podía ignorar lo que él mismo percibía. Pasos en el pasillo cuando todos estábamos en la misma habitación, muebles ligeramente desplazados, marcas de frío en superficies cálidas. No hablábamos abiertamente de lo que pasaba. Nuestras palabras eran indirectas, miradas y gestos que reflejaban miedo y preocupación, como si admitirlo en voz alta pudiera dar más poder a lo que nos acechaba. El terror psicológico era el peor. No había un ataque repentino ni una figura que se materializara completamente, pero su influencia era tangible. Cada sombra, cada ruido mínimo, cada cambio de temperatura me recordaba que aquello que había visto en la plaza me seguía y que de alguna manera había invadido nuestra vida cotidiana. No podía concentrarme en el trabajo. Mis manos temblaban mientras acomodaba cajas y cada vez que alguien pasaba cerca de mí, mi mente saltaba imaginando que era la figura del lago acercándose. Mis sueños eran igual de inquietantes. La sombra emergía del agua, se acercaba lentamente y me miraba, indiferente a mi miedo. Despertaba gritando internamente, con el corazón latiendo como si quisiera salir de mi pecho. A veces parecía que la presencia se volvía más activa, más consciente de nosotros. Los ruidos dejaban de ser sutiles y los objetos parecían desplazarse con una intención definida.
una silla que no estaba donde la dejé, un vaso sobre la mesa que no recordaba haber puesto allí. La casa, que antes había sido un refugio seguro, se había transformado en un lugar donde todo podía suceder y nada podía explicarse. La rutina diaria se volvió un esfuerzo agotador. Preparar la comida, atender las tareas del hogar, caminar por los pasillos sin mirar cada sombra de manera obsesiva. Todo se mezclaba con la ansiedad y el miedo que ya sentíamos de forma compartida, aunque sin mencionarlo directamente. Lo más aterrador de todo era sentir que mi familia también estaba marcada, aunque de manera diferente. Lidia caminaba más lenta, como si estuviera intentando no atraer la atención de algo invisible. Miriam evitaba ciertas habitaciones y parecía escuchar voces que nadie más podía oír. Antonio se mostraba inquieto, revisando puertas y ventanas sin decir una palabra, con la tensión reflejada en sus hombros. Y yo, incapaz de protegerlos, me sentía responsable, cargando un miedo silencioso que no podía compartir del todo sin sonar irracional. Era como si la figura del lago hubiera encontrado una grieta en nuestra vida cotidiana y lentamente se estuviera filtrando en todos los aspectos de nuestro hogar. Aquella etapa fue la más intensa. El terror no venía de un susto momentáneo, sino de la certeza de que estábamos siendo observados constantemente, de que la sombra estaba ahí, presente en cada detalle cotidiano. Cada noche era una batalla para dormir, cada día una prueba para mantener la cordura y la rutina, mientras algo invisible nos acompañaba. Sentía que no había escapatoria, que el lago, la plaza y aquellas figuras sombrías habían encontrado un camino hacia nuestra casa y nuestra vida, y que no había manera de borrarlas de nuestra memoria o de nuestro entorno. La presencia ya no era solo un recuerdo, era una realidad que nos rodeaba, silenciosa pero insistente, y nos estaba enseñando que nuestra seguridad y normalidad eran solo una ilusión frágil. Después de semanas viviendo con esa sensación constante de amenaza, algo cambió dentro de nuestra familia, aunque no fue un cambio inmediato ni fácil de reconocer. La casa seguía silenciosa por fuera, pero cada sombra, cada frío inesperado, nos recordaba que aquello que había emergido del lago seguía allí, aunque ya no tan agresivo. No era miedo momentáneo, era una tensión sutil que se filtraba en cada gesto, en cada mirada. Sabíamos que no podíamos ignorarlo, pero tampoco podíamos enfrentarlo directamente. Así que, sin decirlo en palabras, empezamos a actuar discretamente, con respeto, tratando de acercarnos a algo que no entendíamos. Un día, mientras caminaba por la plaza y miraba el lago iluminado por los faroles amarillos, sentí que debía hacer algo diferente. Mi madre, Lidia, había comenzado a llevar pequeñas ofrendas, flores secas, velas encendidas y pan, colocándolos en la orilla del lago como si hablara con algo invisible. Miriam me imitaba, dejando pequeñas notas y objetos que encontrábamos en casa, mientras que mi padre, Antonio, se mantenía observando, vigilante pero participando en silencio, encendiendo velas y haciendo una especie de reverencia que no pronunciaba en voz alta. Yo también dejaba mi propio símbolo de respeto, sin hablar de ello, simplemente colocando objetos cuidadosamente junto a los suyos. Cada gesto estaba cargado de temor y esperanza, un intento de reconciliar nuestra rutina diaria con la presencia que nos acechaba desde aquella noche. Lo sorprendente fue que, después de varias noches de estas ofrendas silenciosas, la intensidad de los fenómenos comenzó a disminuir. Las sombras se volvían menos persistentes, los objetos dejaban de moverse y los pasos que escuchábamos en los pasillos se desvanecían antes de que pudiéramos identificarlos. No hubo una explicación lógica. El frío todavía aparecía a veces, pero ya no era tan penetrante. La sensación de ser vigilado se mantenía, pero se mezclaba con una especie de calma difusa que nunca habíamos experimentado. Fue un alivio gradual,
como si algo dentro del lago o en la plaza hubiera aceptado nuestra manera de respetarlo y nos hubiera concedido un respiro, aunque sin explicaciones. Aún así, no todo desapareció por completo. A veces, al caminar cerca del lago o mirar su superficie en silencio, percibíamos un leve movimiento, una sombra difusa que parecía observarnos sin amenazarnos. En casa, los objetos permanecían en su lugar y el frío era menos frecuente, pero la memoria de aquel primer contacto seguía viva como una cicatriz invisible que nos recordaba la noche en que todo comenzó. Miriam seguía despertando de vez en cuando con sueños breves y mi madre comentaba, de manera indirecta, que sentía la presencia de almas alrededor del lago, especialmente cuando encendía velas. Antonio, aunque escéptico de corazón, ya no cuestionaba lo que veía, simplemente participaba de manera respetuosa, dejando que los rituales silenciosos marcaran el ritmo de nuestras noches. Aprendimos a vivir con eso, sin nombrarlo demasiado, respetando la frontera invisible entre nuestro mundo y el que parecía emerger del lago. Las ofrendas y las oraciones, aunque simples, nos dieron algo más que tranquilidad. Nos devolvieron la sensación de control sobre nuestro hogar, sobre nuestra vida cotidiana, aunque no pudimos entender nunca por completo qué había ocurrido ni por qué la presencia aceptó nuestro gesto de respeto. Había una conexión silenciosa, intangible, que nos permitió volver a dormir, a caminar por la plaza y a mantener cierta rutina sin que el miedo nos paralizara completamente. Aún hoy, cuando paso por el lago, coloco una flor o una pequeña vela, aunque nadie me lo pida. Siento que, de alguna manera, seguimos conectados con aquellos que habitan ese lugar, con las sombras que alguna vez emergieron del agua y nos tocaron sin permiso. No hay explicación científica para lo que pasó, ni certeza de que todo haya terminado, pero sí hay un silencio que antes no existía, una calma que nos permite vivir nuevamente, aunque con la memoria latente de que hay cosas en el mundo que no se pueden controlar, solo respetar. Y así, con respeto y cautela, aprendimos a coexistir con lo inexplicable, dejando que nuestras acciones discretas marcaran la diferencia, sin buscar aplausos ni reconocimiento, solo un poco de paz para nuestra familia.